¿Lo repito, brother? Ah, no. Eso fue a propósito, ¿verdad? Que no se oyera. Tenemos al hermano Juan aquí entre nosotros. Con razón la girl está con una risa de colgate, brother. Gracias que lo trajo con bien el Señor acá, brother. Siempre me alegro de verlo, brother. Sinceramente. Ok. Muy bien, pues gracias a todos ustedes por estar aquí entre nosotros hoy en esta ocasión. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado estudiando los domingos por la tarde. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook, muchas gracias, porque nuevamente tienen su Biblia, su lápiz, su pluma, su papel para tomar notas concerniente a la clase hoy en esta noche. Vuelvo a repetir, como siempre lo ha dicho, que si acaso tiene usted alguna pregunta o comentario concerniente a nuestras clases o a lo que hemos estado estudiando, nos puede escribir por medio de Facebook, por medio de correo electrónico o nos puede llamar aquí al edificio mientras estemos aquí. Alguien le habrá de contestar su llamada. Para el resto de nosotros, hoy en esta tarde quiero terminar con Mateo capítulo 24. Ya tenemos casi un mes y medio, ¿verdad?, estudiando este capítulo, pero en una tarde lo quiero terminar. Y en vista de que he estado fuera de aquí, pues 2 domingos, quiero dar un repaso de lo que ya hemos estudiado para que así puedan llegar al punto que vamos a estar estudiando hoy en esta tarde. Y lo voy a hacer rápido para que así el tiempo no se nos pase. Hoy en esta ocasión vamos a estar estudiando Mateo capítulo 24 y versículo 42 al 51. Estos son los versículos que vamos a estar estudiando. Y simplemente le he puesto velar y prepararnos, o preparación, velar y preparación. Pero antes de esto, quiero volver a lo que el libro de Mateo, más bien el capítulo de Mateo, nos está comunicando. La razón en por qué comenzamos a estudiar el libro o el capítulo 24 de Mateo, porque últimamente hemos oído mucha enseñanza concerniente a este capítulo. Hemos oído del rapto, hemos oído de la gran tribulación, hemos oído de los 1000 años, etcétera, etcétera. Todo esto, algunas cosas son bíblicas, otras no son bíblicas. Y por eso quería yo estudiar con ustedes este capítulo para que todos estuviéramos en la misma página concerniente a lo que el capítulo 4 nos enseña. El capítulo 24 nos enseña sobre la destrucción de Jerusalén únicamente. Ya la última parte, digo únicamente porque a la última parte ya comienza Jesucristo a hablar sobre la segunda venida de sí mismo, porque es una de las preguntas que los discípulos le hacen a Jesucristo. Recuerden que los discípulos no tenían bien o no estaban bien concentrados en la segunda venida de Jesucristo, en el establecimiento del reino de Dios. Ustedes recuerdan Hechos capítulo 1, cuando Jesucristo se les presenta por 40 días, ya está en los últimos días, y los apóstoles le vuelven a hacer la pregunta: ¿habrás de restaurar el reino de Dios en estos días? Es decir, que ellos esperaban un reino físico, un reino que estuviera aquí en la tierra. Y esto es lo que los delomenialistas también están esperando. Ellos dicen que Jesucristo habrá de regresar a este mundo por segunda vez, va a venir y va a establecer en Jerusalén nuevamente el templo, todos los sacrificios, y va a reinar por 1000 años. Para ellos ese es el reino físico, mientras que pasan otras cosas. Pero Jesucristo no va a regresar para establecer un reino físico. Jesucristo va a regresar por su iglesia y para juzgar a todo el mundo entero. Y lo va a hacer desde las nubes del cielo. Y ya hemos hablado un poco de esto, ¿verdad? En por qué Jesucristo no puede hacer lo que ellos enseñan. Porque Jesucristo es la descendencia de Jocanías. Y si usted lee el Antiguo Testamento, una de las cosas que Dios le dijo a este rey
le dijo que ninguno de su descendencia podía tener un reino establecido en la tierra desde ese punto en adelante. Y si usted lee Mateo capítulo 1, concerniente a la genealogía de Jesucristo, se dará cuenta que Jesucristo es descendencia de este rey. Y por lo tanto, no puede él venir y regresar. Bueno, eso es un argumento, ¿verdad?, que se establece bíblico o bíblicamente por medio de todas las escrituras, pero ese es otro estudio. Pero aquí miramos nosotros entonces Mateo capítulo 24, que este capítulo habla sobre la destrucción de Jerusalén, la primera parte, gran parte. Primeramente miramos nosotros la introducción a este capítulo, lo estuvimos viendo, y la introducción, ¿verdad?, es Mateo capítulo 24, versículo 1 al 3. Y recuerde que tenemos pasajes paralelos en los libros sinópticos. Cuando hablo de los libros sinópticos me estoy refiriendo a Mateo, Marcos y Lucas. Estos son los tres libros que si usted los lee, va a ver que va a haber muchas cosas iguales o que se hablan de lo mismo en estos tres libros. Por eso le hablan libros sinópticos. Y esto, ¿verdad?, concuerda con Marcos capítulo 13 y versículo 1 al 4 y con Lucas capítulo 21, versículo 5 al 7. Esta es la introducción a la introducción a la destrucción de Jerusalén. Y de aquí, de estos versículos, sacamos dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Es lo que los discípulos preguntan. En el libro de Marcos ya da los nombres de los apóstoles que iniciaron esta pregunta, pero ¿cuándo serán estas cosas? Y luego la segunda pregunta, ¿verdad?, es ¿qué señales habrá antes de tu venida o en tu venida? Estas son dos preguntas importantes. ¿Okay? Entonces, miramos nosotros que Jesucristo, en base a estas dos preguntas, comienza a contestar una por una. La respuesta a la primera pregunta, miramos nosotros que se encuentra en Mateo, capítulo 24, y versículos del 4 al 14. Más bien, del 4 al 35. Ahí está la contestación a la primera pregunta. Y recuerde que esta respuesta a la primera pregunta es todo en referencia a la destrucción de Jerusalén. Primeramente, vemos nosotros que habla de señales antes de la destrucción de Jerusalén. Mateo capítulo 24 y versículos del 4 al 14. Y luego miramos nosotros que Jesucristo habla sobre la abominación desoladora. Abominación desoladora. Y esto lo habla en Mateo capítulo 24 y versículo 15. Estudiamos ese versículo únicamente en esa ocasión. Y luego miramos, en tercer lugar, concerniente a señales después de la destrucción. Esto es Mateo capítulo 24, versículo 16 al 28. Okay. Señales después de la destrucción. Y entonces ya miramos nosotros, ya me adelanté. Sí, señales, ¿verdad? Señales a la destrucción. Y luego, por último, ¿verdad? Consejos. Consejos a los habitantes de Judea. Mateo, capítulo 24, versículos 29 al 35. Okay.
Solo que esto es lo que vimos en la respuesta a la primera pregunta. La primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Versículo 1, Jesucristo dice, miren este edificio, no quedará piedra sobre piedra, sino que iba a ser destruido. Y claro que se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén por medio del general Tito en el año 70. Y entonces los discípulos preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Jesús les dice, primeramente van a haber estas señales. Segundo, va a aparecer la abominación desoladora, que se refiere al general Tito. Vimos varios versículos en Daniel y otros lugares para hacer esto, ¿verdad? Que esto es bíblico. Y después miramos nosotros señales después de la destrucción y luego consejos a los habitantes de Judea. Versículos 29 al 35. A lo mejor tengo esto equivocado, pero como quiera, ahí están en eso, ¿verdad? Solo que esa es la primera respuesta, la primera pregunta. Y luego miramos nosotros que viene el tercer punto. El tercer punto es la respuesta a la segunda pregunta. Respuesta a la segunda pregunta. Y esto es Mateo, capítulo 24, y versículo 36 al 51. Y primeramente vimos el día y la hora. ¿Ok? Mateo, capítulo 24, versículo 36. Y luego, segundo, miramos nosotros la comparación de la venida de Jesucristo. La comparación de la segunda venida de Jesucristo con el diluvio. Y esto es Mateo capítulo 24, versículos 37 al 41. Y hoy en esta noche vamos a ver el velar y preparación. O sea que son consejos que Jesucristo da para que estemos listos para la segunda venida de Jesucristo. Y esto es Mateo capítulo 24, versículos 42 al 51. Y recuerden que Jesucristo aquí está contestando la segunda pregunta. ¿Qué señales habrá en tu venida? Jesucristo dice, nadie sabe el día ni la hora cuando el Hijo de Dios habrá de venir. Nadie sabe eso. Y luego Él lo compara con el diluvio. En el diluvio, ¿sabían las personas que vivían en aquel entonces que iba a venir el diluvio? No. Noé predicaba que iba a llover desde el cielo 40 días, 40 noches. ¿Había visto lluvia hasta este punto? Nadie había visto la lluvia descender del cielo para abajo. ¿Sabían ustedes eso? Sino que la Biblia dice que salía un vapor, ¿verdad? De la tierra hacia arriba. Pero no habían visto. Entonces ahora, cuando dice la palabra de Dios que Jesucristo habrá de venir, algunos se ríen a lo que nosotros enseñamos concerniente a esto. Y en el tiempo de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, dice que algunos se burlaban, o se burlan, ¿verdad?, de la segunda venida de Jesucristo. Dicen, mira nomás que tantos años hemos vivido y aún todavía no hemos visto la venida de Jesucristo. Hoy en día lo mismo. Solo que entonces Jesucristo, al contestar la segunda pregunta, dice, velar, versículo 42, y prepararnos para esto que habrá de venir a cada uno de nosotros. Ahora, voy a empezar primeramente con aquellos que aún todavía no se han preparado bien concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Porque noten que el capítulo 25, ya Jesucristo comienza a hablar de parábolas. Y habla de las parábolas de las 10 vírgenes. Y 5 de estas vírgenes no se prepararon. Las otras 5 sí se prepararon. Y noten todas las parábolas que Jesucristo menciona después de esto. Habla de una preparación.
Habla de velar y de una preparación. Solo que para todos ustedes, quienes aún todavía no han llegado al punto de prepararse, piensan de que la religión es algo que uno hace ya cuando llegue a su edad avanzada. Mientras estoy joven, lleno de vida y tengo mucho que vivir, me voy a gozar, me voy a alegrar, y ya cuando llegue a esa edad, entonces yo voy a comenzar ya seriamente a preocuparme por las cosas de Dios. La Biblia nos habla totalmente contrario a esto, ¿verdad? Dice que el joven se debe estar siempre preparado. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice que el joven se debe de preparar. Y la manera en cómo nos llegamos a preparar es estar en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que una manera en cómo nosotros podemos entrar en Cristo Jesús. Cristo Jesús es real. Y tenemos nosotros entonces que prepararnos en Él. Porque si no estamos en Él, entonces de nada sirve que usted haga lo que usted hace. Usted puede venir todos los domingos y todos los miércoles a los servicios, puede escuchar la palabra de Dios, puede memorizarse la palabra de Dios, puede saber más de que algún miembro de la iglesia, pero eso no le dará a usted la garantía que usted será salvo. La salvación únicamente viene por medio de lo que está establecido en la Biblia. Y si acaso usted cree en Jesucristo, muy bien, muy bien. Pero yo le enseño un texto donde dice Santiago 2:19, que aún los demonios creen en Jesucristo. Y los demonios no son salvos. E incluso en Lucas capítulo 8, versículos 31 y 32, los demonios le tuvieron miedo a Jesús y le dijeron a Jesús que no los mandara al abismo, sino que permitiera a Jesús que ellos pudieran entrar en unos marranos que andaban ahí. Noten, el demonio le tiene miedo a Satanás, a Jesucristo. El demonio conoce la autoridad de Jesucristo. Y todo aquel que cree y que tiene ese pensamiento que solamente hay que creer en Jesucristo, está en las mismas condiciones. Porque la Biblia así lo declara. Entonces, ¿en qué consiste la preparación? El apóstol Pablo, antes de convertirse a cristiano, era un hombre muy sabio. Dice la palabra del Señor que fue instruido bajo los pies de Gamaliel. Hechos capítulo 5, versículo 34. Gamaliel fue un hombre, un rabí venerado por los judíos, un hombre inteligente, un hombre que todo judío quería estudiar bajo sus pies. Saulo estudió bajo sus pies, se preparó, de tal manera que dice en Filipenses capítulo 3, versículo 5 en adelante, que concerniente a la ley mosaica, él era irreprensible. Irreprensible. Esto quiere decir que él sabía bien su escritura y podía citarla y defenderla. Pero aún así, Jesucristo se le apareció y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te das cosas contra el aguijón. Hechos capítulo 9 y versículo 1 en adelante. En otra palabra le dice a este hombre: tú no eres una persona salva. Tú estás en contra de mí. Estás en contra de Dios. Y en ese momento, Saulo entendió y reconoció que estaba en contra de Dios. Y cuando vino Ananías a predicarle el evangelio, él aceptó. Y noten lo que él hizo. Claro que hay un plan de salvación. Él creyó, él confesó, él se arrepintió, él confesó a Jesucristo y fue bautizado. Hechos capítulo 9, la última parte de ese capítulo dice que Saulo se bautizó. ¿Recuerdan la famosa declaración que Ananías le hace a Saulo? Que ¿por qué te detienes? Levántate y invoca el nombre de Jesucristo, bautizándote para el perdón de tus pecados. Hechos capítulo 22 y versículo 16. Ananías le dice: ahora, ¿por qué te detienes? En otras palabras, ya sabes, ya entiendes lo que tienes que hacer, ¿por qué te detienes? Y Pablo fue bautizado.
Esa es la única manera en como usted y yo, amigo, amiga, nos podemos preparar. No hay ninguna otra manera. Usted quizás pueda seguir pensando en manera en cómo se le ha enseñado que usted es salvo o salva, pero ¿qué dice la Biblia? Eso es lo importante, lo que la Biblia nos enseña, no lo que el hombre nos enseña. La Biblia dice en Romanos capítulo que es 4:3 o 3:4, dice que el hombre sea mentiroso y Dios veraz. Dios es la verdad. Y la verdad es de que Dios dice que tenemos que ser bautizados. Y el bautismo no nos garantiza una salvación permanente, sino que entramos ya en una preparación para que si acaso Jesucristo llega de venir a cualquier momento, ya estamos preparados para recibirle, para que Él nos pueda llevar por una eternidad con su Padre Celestial. Apocalipsis capítulo 21. Solo que entonces miramos nosotros que eso es lo que usted, amigo o amiga, tiene que hacer. Todos nosotros los hemos hecho en preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerde, cuando Jesucristo venga, sí va a venir con voz de arcángel. Y todos los que están en el sepulcro, dice Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, oirán su voz. Pero note lo que dice más adelante. Los que han hecho lo bien, a resurrección de bien. Los que han hecho lo malo, a resurrección de condenación. La pregunta que yo me debo de hacer es, ¿en dónde estoy? ¿En dónde estoy? ¿Camino yo por el camino ancho o camino yo por el camino angosto? Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. ¿Por dónde camino yo en esta vida? Por el camino ancho todo se permite, todo se permite. Por el camino angosto es difícil, pero caminamos porque sabemos en dónde está nuestra mirada, en el cielo, y queremos ir con Jesucristo cuando Él venga. Solo que esto es lo que Jesucristo nos está enseñando en Mateo capítulo 24, versículo 42. Considera lo que dice, velar, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué tanto ser humano se ha despedido de uno al otro, su esposo o esposa, para ya jamás amanecer mirando la luz de un día nuevo? Se muere entre medio de la noche y si acaso no hubo preparación, ahí acabó todo. Ahí acabó todo. ¿Qué tanto ser humano cuando se mira ya apurado en un estado de que el doctor ya no le da tiempo? Yo recuerdo cuando yo estaba con mi padre en el hospital, el doctor vino y me sacó para afuera del cuarto y me dijo, ya tu papá no tiene mucho tiempo para vivir. Le doy por lo menos unos 20 minutos y sí duró 20 minutos. Pero ya cuando el doctor nos dice eso, ¿verdad? Y no estamos preparados, ¿qué vamos a hacer? El miércoles hablamos de una señora que mi esposa y yo conocimos, que estuvimos estudiando por mucho tiempo con ella. Y cuando entró al hospital, en ese momento quería ser bautizada. Hice todo lo posible para tratar de bautizarla. Hablé con el director del hospital, pero no nos dejaron hacerlo. Otro caso en la ciudad de San Marcos, otra señora que estudiamos bastante con ella, se enfermó y entró al hospital y lo mismo. Quería ser bautizada inmediatamente, ahí mismo quería ser bautizada, pero no hubo tiempo. Y no lo digo para asustarlos, son casos reales que nos han ocurrido a mi esposa y yo. Hemos enfrentado con personas de este tipo. Pero el ser humano sigue siendo terco. Y claro, ¿verdad? Que cada quien tiene su libre albedrío, puede hacer su decisión como bien lo quiera hacer. Pero la Biblia dice, ¿verdad? Que tiene que detenerse a las consecuencias de tu decisión. Y qué triste que llegue a ese punto. Por eso Jesucristo dice velar. La palabra velar, según los lexicógrafos, dicen que debemos de no quedarnos dormidos, sino que hacer todo lo posible
todo lo posible, todo lo que es necesario para que no venga a ocurrir lo peor o el desastre que una cosa nos puede traer. Y en este caso estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo. Y sí, podemos usar todos los argumentos necesarios que Jesucristo es, que Dios es un Dios de amor, sí lo es. Que Dios es un Dios misericordioso, sí lo es. Pero siendo un Dios de amor y un Dios de misericordia, no quiere decir que va a ir en contra de su justicia. Su justicia se ha establecido. Su verdad se ha establecido y el deber mío es de obedecer esa verdad, de apegarme a esa justicia para que yo no venga a sufrir. Y Dios nos da tiempo. Dios nos da tiempo. Pero las consecuencias son consecuencias severas. Eso es lo que dice Jesucristo, velar. Y luego, segundo, en el versículo 44 dice, por tanto, también vosotros estar preparados. Esto ya nos habla a nosotros, que somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, en ocasiones tomamos las cosas no muy a pecho, no muy a serio, no muy serio. Lo puedo hacer. Por ejemplo, los mandamientos están establecidos. De venir a la iglesia, ¿verdad? Es un mandamiento, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice que no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es un mandamiento. Lo ha puesto Dios para mí, para usted. Pero en ocasiones se nos hace fácil, ¿verdad?, no cumplir con ese mandamiento. Y cuando no cumplimos con ese mandamiento, estoy hablando de lo más simple, más sencillo. Cuando no cumplimos ese mandamiento, ya entonces como un domino effect, ¿verdad? Se tumba uno y se van tumbando el otro. La cena del Señor es un mandamiento. Cada primer día de la semana, 1 Corintios capítulo 16, participar de esto. No participamos en la cena del Señor. Cada primer día de la semana es de dar de regreso lo que Dios nos ha dado durante la semana, el dinero, la ofrenda. Es un mandamiento. Es un mandamiento cantar. Es un mandamiento estudiar la palabra del Señor. Todo esto, ¿verdad?, no lo venimos a cumplir. Hermano, lo hago en la casa. Qué bien. Qué bien. Pero nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo Jesús, también tenemos gran responsabilidad de prepararnos, de velar día y noche por este día que habrá de venir a cada uno de nosotros. La preparación también incluye en ser maduros, de llegar al punto de madurez. Dios no nos ha llamado para que solamente vengamos a calentar bancas, sino que Dios nos ha llamado para que nosotros vengamos a envolvernos. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, vosotros sois hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Y note lo que dice la siguiente parte del versículo, para envolvernos en buenas obras. Y la pregunta entonces que debemos hacer es, ¿cuáles son las buenas obras? Hay muchas buenas obras de la iglesia. Hay la benevolencia, hay el evangelismo, hay enseñando clases, etc. Hay muchas buenas obras. Y usted y yo debemos de prepararnos para llegar a ese punto. Dirigir cantos es una buena obra. De traer un devocional pequeño es una buena obra. Hay muchas buenas obras. Y debemos de estar listos y preparados. Tito capítulo 3, versículo 1 dice que debemos de estar listos para cuando se nos presente la oportunidad, podamos envolvernos en buenas obras. Puedas envolvernos, solo que la preparación nuestra también es importante. ¿Recuerdan ustedes, y también se encuentra en Mateo capítulo 25, aquellos quienes se les dio talentos? A uno se les dio un talento, a otros 5, a otros 10. Y cada persona que se le da un talento tuvo cierta responsabilidad. Y al que se le dio uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? Lo escondió. Dice, Señor, conocí que tú eres un hombre poderoso, o, ¿verdad?, Dios poderoso. Él conoció la autoridad de Dios, él conoció lo que Dios puede hacer y lo escondió. Y noten en cómo define Dios a este hombre.
Le llama necio. Necio. Porque él no usó su talento a como Dios le dio su talento. Y todos nosotros tenemos talento, hermanos. Todos nosotros tenemos talento. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, dice que nosotros hemos recibido una forma de talento de Dios y ese talento lo tenemos que usar. La cuestión es que, ¿se ha preocupado usted en enterarse cuál es ese talento que Dios le ha dado? ¿Y cómo lo puede usar para el beneficio de la iglesia? Algunos de nosotros no nos enteramos. Y nomás pasamos semana tras semana viniendo a los servicios, sentándonos, oyendo el sermón, yéndonos para la casa y envolvernos en la misma rutina. Pero Dios nos da un talento para que podamos envolvernos dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Algo otros, como este servidor suyo, ¿verdad? Dios nos ha dado varios talentos. Y entre más talentos tengamos, más responsabilidad. Es lo que dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 18, que entre más conocimiento tengamos, más responsabilidad tenemos. El hermano en una ocasión me decía que el conocimiento es poder. ¿Recuerda, hermano? Sí es poder, pero también es gran responsabilidad. Porque cuando ya tengo yo responsabilidad o aprendizaje de algo, ya tengo una responsabilidad ante Dios. Y quizás eso sea la razón en por qué muchos no queremos envolvernos. Hermano, vamos a tener una clase de homilética y no venimos porque sabemos muy bien que al aprender la homilética me va a dar responsabilidad. Vamos a tener una clase en cómo enseñar una clase y no venimos. ¿Por qué? Porque no queremos aprender, estamos a gusto con lo que sé y me quiero solamente preocupar por lo que puedo hacer en esta vida. Solo que la preparación es importante. Y sobre todo, ¿verdad? Tenemos que prepararnos para la segunda venida de Jesucristo. Noten lo que dice Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es preparación. Y todo nuestro ser, dice, que sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Note lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 11, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Acaba de hablar del fin del mundo. Versículo 10. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no deberéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esa es preparación. ¿Qué tantas veces, verdad, pensamos que podemos andar como nos dé la gana? Hacer lo que queramos hacer sin ninguna responsabilidad a nadie. Dios, tenemos responsabilidad ante Dios. Y Pedro dice aquí, puesto que esto va a ocurrir, que Jesucristo habrá de venir y el mundo se va a deshacer, ¿por qué pues no andan de una manera piadosa, santa ante Dios? ¿Es fácil, hermanos? No, es difícil. Y por eso pocos son los que escogen el camino angosto. Porque es difícil vivir de una manera santa y de una manera piadosa. Es difícil. ¿Para qué vamos a sacarle vueltas? Es difícil. Y es por esto que todos nosotros al fin del día, ¿verdad? Reconocemos eso, le pedimos perdón a Dios por nuestras faltas. Por nuestras faltas. Sabiendo bien que es posible que durante la noche podamos fallecer. Y queremos estar seguros que vengamos a estar con el Señor cuando Él venga. Es difícil. Pero simplemente porque es un poquito difícil de vivir de esta manera, no quiere decir que nosotros ya debemos de tirar la toalla, ¿verdad? Y ya rendirnos y decir, ¿sabes qué? Ya no voy a vivir una vida santa y piadosa.
tenemos que luchar todos los días. ¿Usted cree que Jesucristo no vivió una vida difícil? Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice que sí vivió una vida difícil. Dice que, note lo que dice Hebreos 4, 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice la palabra del Señor. Porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino que uno que fue tentado, noten, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo fue tentado en toda área de su vida, como nosotros, usted y yo, somos tentados todos los días. Entonces, ¿qué fue lo que ayudó a Jesucristo? ¿Qué fue lo que lo separó a Jesucristo de nosotros? Bueno, claro, Jesucristo fue Dios. Pero recuerde que mientras que Él estuvo en su naturaleza humana, Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice que siendo Dios no se aferró a ser Dios, sino que se despojó y vino a convertirse a un siervo. Y en ese momento que Él tomó su naturaleza humana y que se presentó a este mundo como humano, Satanás supo bien que he was, como se llama en inglés, fair play, open ground. Inmediatamente después de que Jesucristo fue bautizado en Mateo capítulo 3, ¿qué fue lo que vino a ocurrir? Satanás se lo llevó al desierto y lo tentó por 40 días. 40 días. Y Lucas capítulo 4, versículo que es 2 y 13, note lo que dice. Lucas capítulo 4. Son pasajes interesantes, hermanos, que trata con Jesucristo, para que miren que Él también pasó por cosas difíciles. Lucas capítulo 4, versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de Él por un tiempo. Y así pasa con nosotros, ¿verdad? Nos mantenemos firmes, Satanás nos viene a tentar, nos mantenemos firmes y entonces miramos, ¿verdad?, que todo salió bien y ya comenzamos a relajarnos. No, sir, más que no bajen la guardia, porque Satanás se va por un momento y cuando menos esperemos, ¡pum!, ahí está de nuevo. Y es lo que pasó con Jesucristo. Pero noten, se apartó por un momento. Constantemente, toda su vida, Satanás tentó a Jesucristo. Pero Jesucristo, dice Colosenses 2:14, fue triunfante en la cruz. Él triunfó sobre Satanás y vivió una vida sin pecado. Esa es preparación. Ahora, yo sé bien que nosotros va a llegar punto cuando se nos van los pies y cometemos falta. Y gracias a Dios que el Señor nos ha dado la oportunidad de poder pedir perdón. Así como Simón fue bautizado, Hechos capítulo 8, fue bautizado, inmediatamente vino a pecar. Y los apóstoles le dicen, arrepiéntete para que Dios te perdone. Vamos a cometer faltas, pero gracias al perdón que tenemos, o la oportunidad que tenemos para pedir perdón a Dios, para que así el Señor nos ayude. Y yo sé bien que durante el domingo en la mañana, cuando se hace la invitación, nadie pase para enfrente, ¿verdad? No es que no hemos pecado, es que algunos ya hemos arreglado cuentas con Dios y no necesitamos la necesidad de pasar para enfrente. Otros pecan públicamente y se tienen que arrepentir públicamente para que miren que hubo arrepentimiento. Pero eso es la situación. Concluyo con lo siguiente, hermanos, y terminamos con el capítulo 24. ¿Qué va a hacer usted? Y ahora que sabe, ¿verdad?, de que Mateo 24 no habla sobre la venida de Jesucristo, sino que la destrucción de Jerusalén. Pero la última parte, ¿verdad?, sí es contestación a lo que se da a entender sobre esta venida de Jesucristo. Y no sé si los apóstoles al hacer esta pregunta realmente conocieron lo que estaban preguntando, pero Jesús se las contestó apropiadamente, así como en Hechos capítulo 1.
Se la contestó apropiadamente, refiriéndose a su venida y diciendo que concerniente a su venida no hay ninguna señal. Es como el ladrón que viene a nuestra casa. No hay ninguna señal. Por lo tanto, hay que velar y prepararnos para ese día. Pero vendrá, sí vendrá. Quizás usted y yo no estemos vivos para ver esa venida, pero la vamos a experimentar porque vamos a oír la voz de Jesucristo y vamos a resucitar de nuestro sepulcro para reunirnos con Cristo en las nubes. Y nos vamos a dar cuenta de que ese día es un día real. En esta tarde, un canto se va a entonar y la intención del canto no es para oírnos como cantamos, sino que para darle tiempo a usted para que medite en lo que usted y su situación es ante Dios. Hermano Arnold. De la venida de Jesucristo, ¿verdad? Es una garantía, ¿verdad? Si estamos vivos o muertos, si estamos en la tumba, no hay de resucitarnos. Si estamos vivos, ¿verdad? Es una garantía de vivos y muertos, ¿verdad? Sino que Jesucristo no va a fallar, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Así es. Cada vez que habla de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Me llena, porque es la esperanza que llevamos, ¿verdad? Así es. Hechos capítulo 10, versículo 42 en adelante dice que Jesucristo será el juez de vivos y muertos. Él va a juzgar a vivos y a muertos. Nadie se va a escapar. Y también iba a decir el versículo de memoria, ¿verdad? Para Sí. la próxima semana, ¿verdad? Así, hermano, me está recordando, Ya ves, Álvarez, ¿y tú no me acuerdas? Hombre. Hebreos capítulo 10, hermanos. Y el que pueda memorizarse del 1 al 4, me gustaría. Los que no, el versículo 4. Basta. Hebreos 10, 4, y los que puedan del 1 al 4. Ese es el versículo de memoria. ¿Ok? Porque va a hablar ya ahora de los sacrificios. Muy bien, entonces ya todo está preparado. Ya más falta que nuestro hermano John King empiece al frente, ¿verdad? Y nos dirija en canto invitado. Puesto de pie, por favor, para entonar el canto invitado.